Hola chicas y chicos, continuamos con este curso de Historia de la Filosofía y llegamos a un periodo que se conoce como la Ilustración ateniense, en donde vamos a encontrar por una parte a Sócrates y por otra parte a unos otros pensadores, otros filósofos que son los sofistas. Empezaremos por los sofistas, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer una caracterización de qué es esto de la Ilustración ateniense brevemente, veremos las características de los sofistas, las propuestas de alguno de ellos y llegaremos a Sócrates. La Ilustración ateniense. La Ilustración ateniense es un periodo de la historia de Atenas, lo situamos cronológicamente en el siglo V a.C. y su mayor florecimiento se produce bajo el reinado de Pericles. La forma de gobierno de Atenas, sonará, es una democracia. En este siglo V, pues Atenas rivaliza con otra polis que es Esparta, que se caracteriza por tener una forma de gobierno que es una aristocracia y estar especializada en las artes militares, ¿no?, en el ejército, mientras que Atenas se caracteriza por su florecimiento cultural. ¿De acuerdo? Es el momento en el que se surgen las grandes obras de la literatura griega, de las tragedias, las esculturas, los grandes monumentos, y también es el momento en el que nos encontramos el florecimiento de la filosofía, ¿no?, el surgir de la filosofía. Esa democracia, ¿no?, que Kratos está en el demos, ¿no?, que el poder, la gracia, está en el pueblo, ¿de acuerdo? Tiene un espacio en el que se desarrolla, que es el ágora, ¿no? Anteriormente el espacio del Kratos, del poder, ¿de acuerdo?, era el palacio, y ahora es el ágora. ¿Qué es el ágora? El ágora, para entendernos, es la plaza pública. Es un espacio vacío que hay en las polis atenienses, o empieza a surgir en las polis atenienses, en Atenas lo tenemos, y es donde se desarrolla el espacio de lo público, es decir, lo político. Es el espacio de lo político. En ese espacio de lo político, en Atenas, ¿de acuerdo?, es donde los ciudadanos se congregan en una institución que es la eiclasía, que es la asamblea, y es donde se desarrolla lo político. En ese espacio de lo político se dan dos características: la isegoría y la isonomía. La isegoría es el derecho a tomar la palabra de cada uno de los ciudadanos, y la isonomía es la igualdad ante la ley. Estas dos características son propias de cada uno de los ciudadanos. Todo ciudadano ateniense tiene isegoría y tiene isonomía. Y en esa medida todo ciudadano puede acceder al espacio público, al espacio político, y participar de esa democracia, ¿no?, de participar del Kratos. Esta ley es importante, es lo que se va a llamar nomoi, el nomos, que son las leyes humanas escritas. Que existe una ley humana escrita quiere decir que consideran que hay una institución a la que obedecen cada uno de ellos. Es decir, el reinado existe, pero es el reinado de la ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta ley es dada por los propios ciudadanos en Atenas a través de esa institución democrática que se desarrolla en el ágora, que es la eiclasía, que es la asamblea. Como es una ley dada por los propios ciudadanos, ellos son libres ante la ley. Entonces surge ahí una noción de libertad, que es importante también. Estas leyes, que son humanas y que están escritas, ¿de acuerdo?, son convencionales, surgen de una convención, es decir, donde convenimos cuáles son las leyes que deben regir la ciudad, en la asamblea, ¿no?, esa asamblea ateniense. Y estas leyes, pues los atenienses deciden sus leyes en democracia, pero los espartanos sí tienen otras leyes. Por lo tanto, estas leyes, además de ser convenciones, son precisamente también por eso diferentes en cada ciudad, en cada polis. Cada polis tiene su propio cuerpo normativo, sus propias leyes, a las que deben obedecer los ciudadanos
y los miembros de esa polis. Como en Atenas existe ese espacio de lo público en donde asisten los ciudadanos con isegoría e isonomía, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que surge la necesidad, surge la importancia de ¿qué? De ser capaz de convencer y persuadir, porque cualquiera puede tomar la palabra en esa asamblea. Entonces, cuando tomas la palabra en esa asamblea, ¿qué tienes? Que convencer y persuadir al otro en la asamblea, participando en la asamblea, ¿de qué? De que tu propuesta es la adecuada, es la mejor, ¿no? Entonces, esa capacidad de convencer, ¿de acuerdo? Y ese es el contexto que nos encontramos en el surgimiento, ¿no? de esta filosofía, este periodo filosófico en el que vamos a estudiar a los sofistas y a Sócrates. Dadas estas características de Atenas en relación al resto de polis, ¿qué va a ocurrir? Pues que muchísimos griegos de otras polis, admirados por este florecimiento cultural, por el desarrollo de la democracia, van a querer acercarse a Atenas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un concepto restrictivo del ciudadano. ¿Quiénes son los ciudadanos? Pues los ciudadanos no son ni las mujeres, ni son los niños, ni son los extranjeros en Atenas, ¿de acuerdo? Tenemos un concepto de democracia muy participativo, pero lo que es restrictivo es el concepto de ciudadano, ¿de acuerdo? Entonces, estos griegos no atenienses que se acercan a Atenas, ¿qué ocurre? Que son extranjeros, ¿de acuerdo? Y estos extranjeros no son ciudadanos y no pueden participar de la vida pública, no tienen isegoría y no tienen isonomía, no tienen ciudadanía en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero están en Atenas, ¿de acuerdo? Entonces, este grupo de intelectual, de pensadores, de filósofos, pues, es lo que van a conformar el grupo de los sofistas. El término sofista deriva de sofistés, que sofistés originariamente significa el que es sabio en una técnica, ¿de acuerdo? Recuerda que Sofos es el sabio. El filósofo es el que ama la sabiduría, quiere ser sabio, y el sofista es el que domina una técnica. Es sabio, pero en algo particular o concreto, una técnica, la que queréis pensar, ¿de acuerdo? A partir de Sócrates-Platón, el término sofista va a tener un sentido peyorativo, como hábil engañador, como aquel que no sabe, pero que lo que maneja es el arte de persuadir y engañar a los demás. ¿De acuerdo? Va a tener un sentido peyorativo a lo largo de la historia del pensamiento, muy marcado por este sentido que se origina a partir de Sócrates-Platón. ¿De acuerdo? Y luego, como característica de los sofistas, de qué se van a ocupar, cuál es su foco de interés dentro de la filosofía, hay que entender que van a manifestar una contraposición entre la physis y el nomos, entre la physis y el nomos. Si veíamos que los presocráticos, ¿de acuerdo?, centraban su interés en la physis, en la naturaleza, ¿no?, en su orden, en las leyes que lo rigen, y entendiendo que esa physis es el espacio de lo permanente, de lo universal y de lo necesario, ¿de acuerdo? Esos eran los presocráticos, que era lo que investigaban, ¿no?, acerca de aquel arjé que veíamos, y considerando que en esa physis había un logos. Eso lo vimos en el tema anterior, ¿de acuerdo? Los sofistas, perdón, ahora van a centrar su interés en ese espacio de lo humano, de la nomoi, ¿de acuerdo? Las leyes que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que es lo convencional, lo que convenimos, lo que establecemos, y por lo tanto es lo arbitrario, porque se decide una cosa y se podría haber decidido otra cosa, y es algo provisional. ¿Por qué? Porque puede cambiar, lo podemos cambiar. En cualquier momento podemos establecer una convención que dé lugar a un cuerpo normativo distinto, a unas normas y unas leyes que sean distintas. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante, ¿no? Hay una contraposición y hay un paso de los presocráticos a los sofistas. Por lo tanto, el foco de interés pasa de la naturaleza al espacio del humano. Eso nos permite hablar de unas determinadas características de la sofística o de los sofistas. Lo primero es este giro antropológico. El centro de la investigación ahora, que es el ser humano. Se
por su condición de extranjeros y no tener ciudadanía en Atenas, estos pensadores que van a sostener que son ciudadanos del mundo, que son cosmopolitas, ¿de acuerdo? Que habitan el mundo y desarrollan el humanismo. El humanismo tiene que ver con que el centro de investigación pues es el ser humano, se ocupan de las cuestiones humanas, ¿de acuerdo? Como no son ciudadanos y tienen que dedicarse a algún tipo de labor y hay un desprestigio de la actividad manual, ¿de acuerdo? Se dedican a una profesión. ¿Cuál va a ser su profesión? La enseñanza. ¿Cuál era la necesidad que tenían los atenienses, dado su sistema político que es la democracia, y en la cual tenían que persuadir y convencer al resto de conciudadanos en la asamblea? Pues el tipo de enseñanza que van a desarrollar estos sofistas es sobre la oratoria. ¿Por qué? Porque van a enseñar a los atenienses, a los políticos atenienses, a convencer y persuadir, desarrollando el uso de la retórica, y a defenderse la asamblea, sí, pero defenderse también jurídicamente. Porque cuando un ateniense era acusado, se defendía él mismo ante la asamblea. Él era su abogado defensor, podríamos decir hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que tener esa capacidad de oratoria, ¿no?, de persuasión para convencer a los demás. En ese giro antropológico, en ese desarrollo del humanismo, desarrollan una preocupación acerca del conocimiento epistemológica. Episteme, que significa ciencia. Desarrollan una preocupación epistemológica acerca de qué es el conocimiento y cuál es nuestra capacidad de conocer, porque estiman que antes de preguntarse qué es la pregunta propia de los presocráticos, ¿no?, que es el AG, hay que indagar si somos capaces de conocer la realidad. ¿Sí? A lo mejor estamos emprendiendo una investigación para la cual no estamos capacitados, ¿de acuerdo? Dado este carácter de convencionalismo, ¿no?, que caracteriza el pensamiento sofista, pues van a caer en posturas relativistas, en el escepticismo y en el subjetivismo. El escepticismo lo que afirma es que el conocimiento objetivo no es posible, ¿de acuerdo? Una vez establecido que el conocimiento objetivo no es posible, que no es posible un conocimiento único y universal de algo, por ejemplo, del bien, ¿no? No podemos saber qué es universalmente el bien. Lo único que podemos hacer que es establecer qué es el bien de un modo relativo. Es decir, podemos establecer qué es el bien para los atenienses, pero los espartanos tendrán otra noción del bien. Y un poquito más allá caeríamos en el subjetivismo. Es decir, que ya no sería una cuestión relativa a una cultura, a una polis, establecer qué es el bien, como en el caso de los atenienses o de los espartanos, sino que podría llegar a ser inclusive una cuestión del sujeto, y sería subjetivismo, ¿de acuerdo? Esto lleva, en última instancia, al indiferentismo moral. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso está a un paso de afirmar que no hay nada bueno ni malo en sí, sino que todo lo convenimos. Y ese indiferentismo moral, al fin y al cabo, lleva también al indiferentismo religioso. El convencionalismo jurídico ya lo hemos visto, puesto que no existe lo universal, derivado de la afirmación del relativismo, escepticismo, subjetivismo, indiferentismo moral y religioso, pues las leyes las debemos convenir, debemos establecer acuerdos acerca de cuáles son las mejores leyes, ¿de acuerdo? Desarrollan el método inductivo. El método inductivo indica que hay que partir de lo particular, de lo que tenemos, a establecer criterios más amplios, con la tendencia al universal, pero vemos que aquí en los sofistas lo universal no es posible, por lo tanto, en vez de universal hablaremos de lo general, ¿no? Es decir, ¿qué es lo bueno en Atenas? Pues partimos de un conocimiento que se origina a partir de casos concretos, particular, de lo más cercanos, y terminamos conveniendo qué es lo bueno en Atenas. Pero bueno, es un método inductivo, sale de lo particular a lo general. Y consideran que la virtud es enseñable, ¿no? Esto está vinculado también con este apartado de que se dedican a la enseñanza. La virtud es enseñable. ¿Esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque en la Grecia arcaica, en la Grecia aristocrática, ¿de acuerdo?, la virtud es algo que se heredaba.
es algo que se tenía por nacimiento. Y aquí estos pensadores están diciendo, no, la virtud es algo que se enseña, se puede aprender a ser virtuoso. ¿De acuerdo? Bueno, y esas serían las características de los sofistas. Luego, cada uno de los sofistas van a tener su propuesta particular, ¿de acuerdo? Pero se mueven dentro siempre de este marco. Y entonces empezaremos con los primeros sofistas. Los dos primeros son los más conocidos y luego aporto alguno más, por dar algunas pinceladas, ¿de acuerdo? Tenemos el primer sofista, que es Protágoras, ¿de acuerdo? Protágoras desarrolla la noción del hombre mesura, ¿no? El hombre mesura es la idea de que, como él afirma, del que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué significa esta frase? ¿Cómo la podemos interpretar? La podemos interpretar como que el ser humano interpreta la realidad desde su perspectiva. Es decir, que para Protágoras el hombre, cuando desarrolla un conocimiento, no desarrolla un conocimiento de la realidad tal y como es, sino de la realidad tal y como es para el ser humano, ¿no? Desde nuestra perspectiva, de nuestra capacidad de conocer, ¿no? Desde esa preocupación epistemológica que acabo de comentar. Por lo tanto, lo que va a afirmar es el subjetivismo y va a crear una postura relativista. Es decir, el conocimiento del hombre es un conocimiento relativo a su condición de hombre, a su condición de sujeto. ¿De acuerdo? Como consecuencia, no hay una moral absoluta y universal, no hay un bien, no hay una justicia, ¿de acuerdo? Sino que lo que hay es el bien y la justicia entendida por un grupo de personas, por un grupo de individuos que forman un colectivo, una polis, lo que queramos hablar, ¿no? Pero algo que al fin y al cabo es convenido, ¿de acuerdo? Y esa convención del bien y de la justicia también lo son de las leyes y de las costumbres, es lo que nosotros convenimos. Como hemos convenido esas leyes, pues no podemos alcanzar ni un bien, ni una justicia, ni una ley, ni unas costumbres que sean universales, ¿de acuerdo? Como consecuencia, ¿qué va a decir Protágoras? Pues que no merece la pena cambiar las leyes. ¿Por qué? Porque cualquier otra ley también va a ser una convención social. Y por lo tanto nunca vamos a obtener una ley que sea en sí ni buena ni justa. Vamos a obtener siempre leyes convenidas, ¿de acuerdo? Y luego en el ámbito religioso es agnóstico. ¿Agnóstico qué significa? Gnosis, perdonad. Gnosis es conocimiento. Y la A es la privativa griega, que significa que no hay conocimiento. Es decir, en el ámbito religioso afirma el agnosticismo, que lo que es afirmar que no se sabe si existen los dioses ni qué forma tienen. No es una afirmación acerca de su existencia, sino de la posibilidad de conocer si existen. No sabemos si existen o no existen, por lo tanto, caemos en el agnosticismo, ¿no? Con Protágoras, que es una consecuencia directa de este subjetivismo y este relativismo. Tenemos a otro sofista, Gorgias. ¿De acuerdo? Gorgias lo que hace es radicalizar el agnosticismo y llega a una cosa que es el nihilismo, afirmar la nada. ¿De acuerdo? Hay tres afirmaciones que ahora vamos a justificar. La primera es que no existe nada. La segunda, si existiera algo, no lo podríamos conocer. Y si lo pudiéramos conocer, no lo podríamos comunicar, ¿no? Si estas tres afirmaciones son demostradas, y para Gorgias lo están, ¿qué es lo que ocurre? Que como no podemos transmitir el conocimiento, ¿para qué sirve el lenguaje? ¿Para qué sirve la palabra? Pues el único uso de la palabra es persuadir. Para eso sirve el lenguaje, para Gorgias. ¿De acuerdo? Entonces, él plantea aquí una deducción lógica que nos lleva a afirmar que no existe nada. Está influido claramente, ¿no?, por el pensamiento de los eleatas en este sentido, ¿no?, con esas deducciones que veíamos en Parménides, ¿no? Ocurre que esas deducciones en Parménides llegaban a afirmar las características del ser, y Gorgias, como nos quiere persuadir, lo lleva a afirmar que no existe nada. Entonces, veamos el razonamiento de Gorgias. Dice, si existiera algo, tendrían que darse tres posibilidades. Que ese algo fuera un no ser,
fuera ser, fuera mezcla del ser o no ser. La primera, yo creo que se ve claramente, ¿no? Por donde va a ir Gorgias, que de ser algo, si fuera no ser, pues si el ser es no ser, pues no sería, y por lo tanto esa posibilidad no se puede dar. ¿De acuerdo? ¿Qué otra posibilidad cabe? Que fuera ser. Bueno, pues vamos a investigar estas alternativas. Si de existir algo fuera ser, tendría que ser generado o ingenerado. ¿De acuerdo? Si fuera generado, vamos a investigar esta posibilidad, la previa, ¿de acuerdo? La primera. Si fuera generado, nacería del ser. Perdón. Nacería del ser o del no ser. ¿De acuerdo? Del no ser, como no es, no puede ser nada. Por lo tanto, esta posibilidad es absurda también. ¿De acuerdo? Es absurdo que el ser fuera generado por el no ser. Porque el no ser no es. Por lo tanto, esta posibilidad no se da. Ahora, vamos a indagar a ver si puede ser que se ha generado el ser del ser. Que el ser nace del ser. Y dice Gorgias, bueno, si el ser nace del ser, entonces lo que es ya era. Porque ya era el ser que es, ¿no? Y por lo tanto, realmente no sería generado. Sería ingenerado. Lo cual indica que esta posibilidad tampoco se da. Bueno, pues vamos a ver si es un ser ingenerado, ¿no? Que está aquí. Es decir, hemos visto que el ser de ser generado no puede ser. Pues vamos a ver si es ingenerado. ¿De acuerdo? Entonces dice, si fuera ingenerado, no tendría origen. Y por lo tanto, al no tener origen, al no estar limitado, sería infinito. Lo que es infinito no está. Y lo que no está, dice él, no es. Y por lo tanto él niega también esta posibilidad. Dice, lo que no está no es, pues ya está. El ser de ser no podría ser ingenerado porque al ser infinito no está y no sería. Y entonces dice, bueno, pues a lo mejor es una mezcla el ser de ser y no ser. Que es lo que nos queda por investigar aquí, ¿no? Bueno, si fuera mezcla del no ser, cabría dos posibilidades. Que el ser y el no ser se identificaran, fueran lo mismo, y entonces afirmaríamos que el ser no es, ¿de acuerdo? Y por tanto no sería, ¿no? El no ser, como no es y se identifica con el ser, traería como conclusión que el ser tampoco es, porque se identifica con el no ser. Y por lo tanto no sería. Esto quiere decir que esta posibilidad no se puede dar. Y la otra posibilidad que sería, que es una mezcla del no ser, del ser y no ser, pero que el ser y el no ser fueran distintos, fuera algo diferenciado, entonces podrían darse, se estarían dando por separado, se podrían dar por separado, ¿de acuerdo? Y tendríamos dos opciones, ¿de acuerdo? Que al darse por separado, el no ser no es, y entonces no habría ser. Y la otra es que el ser no es tampoco, por el argumento que hemos visto antes, porque si se dan por separados, el ser y el no ser son distintos, entonces el no ser no es y el ser tampoco sería. Entonces, tampoco será. ¿De acuerdo? Entonces, estas serían las argumentaciones que establece Gorgias para intentar persuadirnos de que no existe nada. Y tenemos aquí las posibilidades, ¿no? que ha investigado Gorgias. De ser algo, si fuera no ser, no sería, porque nos llevaría a la propia a afirmar el principio de identidad de Parménides, de que el no ser no es, pero si fuera ser, pues podría ser generado o ingenerado. Hemos visto que estas vías tampoco puede ser, y entonces pues vamos a ver si es una mezcla del ser y el no ser, y tampoco puede ser porque tanto si se identifican como si no se identifican, resulta que nos lleva a la afirmación de que el no ser no es, ¿no? Entonces esta sería la argumentación. Por una parte, no existe el ser. Primera afirmación de Gorgias. La segunda, que es que el ser no puede ser pensado ni conocido. Es decir, si el ser fuera, no lo podríamos pensar, no lo podríamos conocer, ¿no? Si hubiera ser, podrían ocurrir dos cosas. Por una parte, el ser y pensar podrían ser lo mismo o podrían diferenciarse, ¿no? ¿Qué ocurriría si fueran lo mismo? Pues si fuera lo mismo, podríamos plantear la objeción de que no todo lo que se piensa existe. Nosotros somos capaces de pensar cosas que no existen. Por lo tanto, realmente no hay una identidad entre ser y pensar.
Entonces vamos a esta posibilidad. Oye, pues no hay identidad entre ser y pensar. ¿De acuerdo? Pero dice Gorgias, nada, si diferenciamos pensar y ser, lo que estamos diciendo que es que nada de lo que se piensa existe. Porque como son completamente distintos, pensar y ser no coinciden en nada. Entonces todo lo que yo soy capaz de pensar no existe. Y esto es falso y por lo tanto tampoco se establece esta posibilidad. Y aquí lo que está negando es la posibilidad del conocimiento. Antes ha negado la posibilidad del ser y ahora la posibilidad de conocer. Y ahora veamos la tercera tesis, que es la de que si algo fuera conocido, no lo podríamos comunicar. Dice Gorgias, entre el ser y el pensar, ¿qué media? Media la palabra. Tenemos la palabra, el lenguaje. Y por una parte dice que la palabra y el ser son cosas distintas, por el mismo argumento de antes, porque nosotros podemos utilizar el lenguaje para hablar de cosas que no existen. Por lo tanto, no todo lo que digo existe y eso implica que no hay una comunicación de lo que es, ¿de acuerdo? Y por otra parte dice, muchas veces una palabra tiene distintos significados, lo cual para Gorgias es motivo suficiente para afirmar que no estamos nombrando realmente la realidad al nombrar algo o no podemos estar seguros de cuál es el sentido que tienen las palabras al ser usadas. ¿Con esto qué quiere? Pues convencernos de aquello que hemos visto al principio. Que no existe nada, que si existiera algo no lo conoceríamos y si lo conociéramos no lo podríamos comunicar. Aquí tendríamos que recordar lo que vimos en la clase de los presocráticos, de que con los presocráticos hablábamos de un logos, ¿de acuerdo? Un logos que era ley y orden, que se podría entender como ley y orden, ¿no? Que se encuentra en la naturaleza, en la realidad, ¿de acuerdo? Que también lo podríamos entender como razón y como palabra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con esto, con este logos en Gorgias? Con este logos lo que ocurre es que, como no existe nada, esta ley y este orden de la naturaleza lo está negando. O la posibilidad de acceder a él, al menos. Como está negando el conocimiento, está negando también la posibilidad de que establezcamos una comprensión de la realidad. Niega la razón. Y como no nos podemos comunicar, está negando también en ese sentido la palabra del logos, porque no podemos conocer la realidad y comunicar de verdad qué es la realidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que está cuestionando Gorgias es este logos en última instancia, ¿de acuerdo? Esto lo cuento para que veamos hasta qué punto hay una contraposición entre los presocráticos y esa preocupación por la fisis y la propuesta de los sofistas, es decir, que nos estamos alejando mucho, ¿no? De ese modo de filosofar y estamos accediendo a otras formas de pensamiento. Ya estaríamos aquí, efectivamente, bueno, aquí lo último sería comentar que como no podemos conocer la realidad, no podemos comunicarla, no podemos acceder a ella, lo único que nos queda es persuadir, ¿no? Ser el más hábil en el uso de la palabra para convencer a los demás de que nuestra propuesta es la más adecuada. Tenemos a otros sofistas que vemos por encima, pues yo creo que son, por lo que he comentado antes, porque nos ayudan a completar este marco, ¿no? del siglo V a.C. Por una parte está Pródico de Ceos, ¿de acuerdo? Que afirma el relativismo ético, ¿no? Es decir, ¿qué es el bien y el mal? Pues todo es relativo a la cultura de la que pertenecemos. Y nos habla del origen de las religiones. Dice, las religiones tienen un origen. ¿Cuál es el origen de las religiones? La adoración de los elementos de los que depende la vida, de aquello de lo que nos es necesario, ¿no? En un primer momento el agua, el aire, el fuego, la tierra, ¿de acuerdo? Y posteriormente dice Pródico que empezamos a adorar no tanto los elementos, sino las técnicas con las que producimos algo, ¿no? Las técnicas de la agricultura, y entonces adoramos la agricultura y generamos una diosa de la agricultura, ¿no? Y así se habrían empezado a gestar las religiones. Su pensamiento se caracteriza por el pesimismo, que dentro de unas clases volveremos a él, ¿no? Con Schopenhauer, y afirma que una muerte temprana pues, es una liberación de este mundo. Bueno, un pensamiento muy trágico, muy pesimista. Tenemos también a Hippias de Elis, lo encontramos. Dice Hippias, la ley, que es convención, que es convencional, en tanto que es una convención que es contraria a la naturaleza. ¿De acuerdo? Porque no hay una ley natural en el ámbito del humano, solo tenemos el nomos. ¿Y eso qué es? Una convención.
Entonces esas leyes, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es oprimir al débil. Están hechas para oprimir a unos individuos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es rebelarse contra las leyes y lo que él quiere es proclamar la autarquía, ¿no? Que cada uno nos valgamos por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro momento muy interesante en la contraposición de dos sofistas, Calícles y Licofrón, en confrontación por sus propuestas, ¿no? Por una parte, Calícles dice que en la naturaleza la ley que prevalece es la ley del más fuerte. Eso le permite afirmar que hay una ley natural, que es la ley del más fuerte, ¿no? Esta es la ley natural. Y como es la ley natural, ¿cuál es? Pues la ley justa. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que las leyes, el nomo y el nomoi, son las leyes dadas por los más débiles. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Renunciar a estas leyes y regirnos por la ley del más fuerte, que es la ley justa y natural. Frente a él nos encontramos a Licofrón, que lo que afirma que todos los seres humanos, todos los hombres son iguales por naturaleza, es decir, que hemos nacido iguales, y eso le permite afirmar que es injustificable, que es injusto la aristocracia por nacimiento. Pensar que unos individuos por una cuestión de cuna de nacimiento son mejores, tienen más virtudes o son merecedores de unos derechos u otros en comparación, ¿no? Entonces, pues bueno, son dos propuestas bastante distintas, ¿no? Que si las desarrolláis o dialogamos sobre las consecuencias de una propuesta o de la otra, pues nos daría lugar a reflexionar acerca de distintos modelos sociales o hacer distintas valoraciones de un status quo de una determinada sociedad. Y luego tenemos al Cidamante, que es importante, ¿de acuerdo? Esta propuesta pues la hizo muy vinculada era un personaje muy vinculado a la mujer de Pericles, ¿no? Y entonces, pues bueno, estaba ahí. Entonces, él parte de la afirmación de que la naturaleza no ha hecho esclavo a nadie, es decir, que eso es una cuestión cultural, social, convencional, es decir, que es algo ya con bastante potencia, ¿de acuerdo? Y empieza un movimiento de emancipación cultural y política de la mujer, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, ¿no? de ese movimiento de emancipación que se produce ahí en el siglo IV a.C., bueno, aquí es cuando se produce su fallecimiento, perdón, a principios del siglo IV. Lo encontraríamos en su esplendor en el siglo V, ¿no? Al final del siglo V. Encontramos las obras de Aristófanes, perdón. Tenemos dos obras, una es Lisístrata y otra es la Asamblea de Mujeres, ¿no? Que aunque nos encontramos estas obras en tono de comedia, pero sí nos acercan a ese momento, ¿no? de reivindicación de la emancipación de la mujer en el ámbito cultural y político y de cómo las mujeres están demandando algo, ¿no? De lo que se veían privados, ¿no? Por una cuestión natural, de naturaleza, de nacimiento. Pero como hemos visto, Alcidamante pues, considera que la naturaleza no justifica esas cosas, ¿no? Y con esto, pues os doy las gracias por vuestra atención. Espero haber sido claro. En clase ya sabéis que vamos a repasar los contenidos, las dudas que tengáis. Bueno, profundizamos en ellas. Y nada más. El próximo vídeo con Sócrates. Un saludo.